Estuve orando al Señor y buscando su consejo, su palabra para este día. Y creo que Dios ya ha estado hablando a nuestros corazones y yo recibí, ¿verdad?, de parte del Señor el tema para esta mañana y se llama Te encontré. Y quiero que pienses en eso un momentito en lo que oramos, ¿verdad? Si ustedes me lo permiten. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana de estar aquí en tu presencia. Gracias por la oportunidad, el privilegio de escuchar tu palabra y te pido, Señor, que en ella encontremos la verdad, en ella encontremos tu propósito para nosotros en este día y que podamos ser transformados por su inmenso poder. Señor, yo te pido que cuides de nosotros en esta mañana y que tu favor y tu gracia se derrame sobre cada uno de los que estamos aquí. Estamos en tus manos, Señor, y si de algo estamos claros es que ahí podemos estar seguros, Señor. Te glorificamos, te bendecimos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, te encontré y el Señor me llamó la atención con esa frase recientemente y pensaba en muchas cosas, pero el Señor me llevó a Lucas 15, donde podemos ver claramente en la palabra a qué se refiere Dios con eso de que te encontré. Y es que Dios tiene un anhelo profundo de encontrarse contigo. Algo que Él no puede dejar de hacer porque es su esencia. Ese amor inagotable, esa misericordia que es infinita. Y Él tiene el anhelo y el deseo profundo de tener encuentros con nosotros. No solamente pues, de encuentros de salvación, pero cada día de nuestras vidas. Pero mira lo que dice en Lucas 15. Lo primero es que hay una historia sobre una oveja. Y dice que Jesús entonces les contó a los discípulos esta parábola. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja a las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. ¿Qué es lo que hace? Que la busca, ¿verdad? Dice, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a la casa y al llegar, no la pone en el redil y ya está. Dice que reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y de igual forma, esa es la primera porción. La segunda está ahí mismo en ese capítulo, otra historia. Dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y se le pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla. Hace un sinnúmero de cosas para encontrarla. Como decimos en buen puertorriqueño, se faja de verdad en encontrarla. No la da por perdida, no dice como que pues, olvídate de eso. Conoce el valor que tiene esa moneda y hace un sinnúmero de cosas para encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y si algo me llama la atención de esas dos historias, es la insistencia de el pastor o de esta mujer en no dar por perdido lo que se perdió. No dar por olvidado, ¿verdad? Una insistencia profunda.
Y también el deseo de que cuando la encuentra, pues reúne a todo el mundo y le dice, mira, vengan, vamos a celebrar lo que ha ocurrido, que la encontré. Y esas dos historias, pues, marcan, ¿verdad?, el principio de lo que quiero poderle transmitir en esta mañana. Y es que si algo tú puedes estar seguro es que Dios va a ir por ti. No importa dónde tú estés, no importa dónde te metas. Él te va a seguir y va a insistir en tu vida, porque su amor es incondicional. Y la palabra dice que Él permanece fiel aún por medio de nuestras infidelidades, en medio de todas esas cosas que nosotros hacemos. Muchas veces Él permanece fiel porque Él no se puede negar a Él mismo. Y Dios va a ir por ti. Entonces esas historias cobraron un significado bien grande en mi vida, porque hace muchos años atrás, ¿verdad? Esas son historias, son unas parábolas que Jesús contaba a la gente para que, ¿verdad?, la gente pudiera entender, ¿verdad? En aquel entonces mucha gente pues poseía ovejas. Hoy en día pues yo dudo mucho que hayan aquí gente que posea ovejas, ¿verdad? Pero Jesús explicaba las cosas en parábolas de manera que fuera sencillo. Y un día, hace unos cuantos años atrás, ¿verdad?, más allá de ser historias, yo tuve la oportunidad, estoy contándote una, pero una que de verdad me impactó mucho. Un día yo tenía que tener como alrededor de 20 y pico de años y estaba en mi casa. Honestamente no me acuerdo bien los detalles, pero recuerdo que estaba orando y yo tenía una discípula que se llama Alexandra. En aquel entonces, en el grupo de jóvenes, nosotros teníamos grupos hogar y teníamos discípulos, varones y nenas también. Y entonces yo tenía una discípula que se llamaba Alexandra. Entonces yo estaba orando y el Señor me llevó a esta palabra que está en Apocalipsis. Y es la evidencia donde Dios me enseñó que Él va a ir por ti, sin importar qué. Y así dice la palabra. Dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Y yo sentí que me lo estaba diciendo a mí. No la primera porción, sino me estaba diciendo, escribe esto. Y me dijo, tú vas a ir, no sé si estoy transmitiendo esto bien, pero yo tengo 20 y pico de años, no soy un experto en la palabra, no sé nada, tú sabes. Simplemente yo estaba orando y Dios me dijo, tú vas a ir y vas a decirle estas palabras a la mamá de esa discípula tuya. ¿Verdad? Alguien que no necesariamente yo conocía mucho ni nada por el estilo, yo siendo apenas un joven, pues me hice muchas preguntas, pero yo valientemente fui y toqué la puerta y me acuerdo que me invitó a la sala de su casa y pues le di la palabra. Y ella está aquí hoy. Eso han pasado ya varios años, aquella hermosa dama que ustedes ven allá atrás que se llama Puchi. Amén. Y tú sabes, se convirtió en algo que fue real para mí. No era una historia de una oveja que uno se imagina brincando por ahí, o no era simplemente algo, una moneda que a lo mejor uno se imagina un chavito prieto y la gente, ¿verdad?, los deja correr por ahí. Para mí se volvió una cosa real de que eso que él decía ahí, él lo iba a hacer con nosotros. Y yo vi ese día
No puedo mirar para allá porque Puchi me hace llorar. Exactamente, Dios es real. Y decidió, a través de mi vida, pues llegar a la sala de aquella casa y simplemente pues decirle a ella algo bien sencillo, que yo no entendía todas las cosas, ¿verdad? Pero ahí estaba Dios visitando a Puchi y su familia, porque Dios no se olvida de nosotros, ni un segundo. Y Él prometió que iba a hacer todas las cosas nuevas. Entonces, ahí fue que yo aprendí que Dios es un Dios de pactos y Él no falla a ninguno de sus pactos y de las promesas que hace sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y eso lo vemos en Ezequiel 34, donde dice que así, y esto es, ¿verdad? El Antiguo Testamento, esto es el profeta Ezequiel. Dijo, así como un buen pastor va en busca de las ovejas perdidas, ¿verdad? Porque Jesús no, ¿cómo quiero decir esto? Él va a la fuente de las cosas, ¿verdad? Él conoce los pactos y las promesas de Dios y le está haciendo esta historia de las ovejas a la gente, pero era algo que con lo que ellos, como les dije ahorita, se podían relacionar y Jesús va a la historia y habla de lo que una y otra vez Dios ha hecho con su pueblo a través de tantos años. Y lo vemos aquí en Ezequiel 34, el pastor va en busca de las ovejas. Y tú sabes que mientras hacía esto pensaba que sin duda nosotros también hay una parte nuestra, tenemos que buscar a Dios, ¿verdad? Y siempre escuchamos eso, tienes que buscar a Dios, no solamente búscalo, tienes que meterte con Dios y ese tipo de frases que usamos y todo eso. Pero hoy yo quiero hablarte del Dios que te busca a ti. Sí tenemos que hacer una parte nosotros, pero hay una promesa, hay un pacto. Y lo digo por los que estamos aquí, pero lo digo también por los que hoy no vemos aquí. Hay un pacto sobre sus vidas y dice que Él va a buscar las ovejas perdidas. También yo iré en busca de mi pueblo, lo traeré de los lugares por donde se perdió un día oscuro y lleno de nubes. Lo sacaré de los países donde ahora está preso, los reuniré y lo llevaré de vuelta a su tierra. Yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Anda herido, pero pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerzas y aun cuando esté gordo y fuerte, cuidaré de él. Ese es el Dios de pacto, el cual nosotros declaramos hoy que es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros predicamos desde aquí y donde quiera que nos movamos. Él es un Dios que es bueno. Él es un Dios que no falla. Él es un Dios que Él va a ir en busca de todo lo que se ha perdido. Entonces, hoy te quiero hacer esta pregunta sencilla. Lo que quiero provocar tu pensamiento. ¿Cuánto Dios te ha buscado a ti? Piensa en un momento, ¿cuánto ha sido la insistencia de Dios en tu vida? Te voy a dar un hint. Hay un sinnúmero de ellas que tú ni te has dado cuenta, que Él te está buscando, que Él está llamando tu atención. Pero cuando yo pienso en mi propia vida, cuánto Dios me ha buscado a mí, la lista es bien larga. De muchas cosas, eventos. Incluso eventos que luego del tiempo, y miro para atrás, me doy cuenta que es que era Dios que estaba ahí. Pero te pregunto, y quiero que lo pienses, ¿cuánto Dios te ha buscado a ti? ¿Cuánto Dios ha insistido en tu vida? Día tras día. Queriendo tener un tiempo contigo. Dios no tiene límite, ¿verdad?
Y para mí, uno de esos eventos que quiero compartirte hoy ocurrió en el lugar menos esperado, que tal vez hasta risa les dé. Pero Dios me encontró a mí, o fue a buscarme, en un salpicarro. Literal. Yo me encontraba en aquella época de living la vida loca. Me encontraba ahí y una noche había estado, ¿verdad? Cuando llegué al servicarro eran prácticamente las 2 o 3 de la mañana, de esos servicarros que están abiertos 24 horas. Y había estado toda la noche celebrando, festejando más bien, de esas cosas que uno hace cuando uno es adolescente o joven y piensa que eso es lo que, ¿verdad?, lo que uno debe hacer. Había salido de discotecas y de un sinnúmero de actividades que se dan alrededor de lo que es ese nightlife, ¿verdad? Y por alguna razón me dio hambre. ¿Qué pasó? Y llegué a este servicarro con un amigo y entonces de momento comencé a preguntarme qué estaba haciendo yo con mi vida. Parecía que estaba bien, estaba de fiesta, estaba, ¿sabes? Venía de un tiempo alegre. Y llegué al servicarro y me pregunté qué estoy haciendo con mi vida. Creo que esto no va bien. Y pensaba que me estaba posicionando en ese momento como en una pendiente bien empinada. Sentía que estaba en un lugar como bien determinante. Y sentía que estaba perdiendo el tiempo. Estaba en la escuela de medicina, pero vivía solo. Pensé ¿verdad?, que estaba en el camino que debía ir, pero no. Y varias semanas después, otro encuentro, ahí tuve de verdad ese encuentro poderoso con Dios en la sala de un apartamentito bien pequeñito que yo vivía cuando era estudiante. Nada fancy, simplemente allí llegó Dios a través de un amigo, me habló y ahí comenzó mi caminar con Dios. Pero ahora que miro para atrás, me doy cuenta que en ese servicarro estaba Dios. Que Él me estaba buscando. Y es que había pasado por muchas circunstancias en mi vida en ese momento, que las estaba tratando de ahogar en todas esas sustancias que ustedes conocen. Y pensaba que de alguna manera eso pues se iba a pasar. Pero recordé que un día me habían hablado de Dios y entonces pues ahí comencé a buscarlo yo a Él, pero ya Él me estaba buscando. Entonces recordé este salmo que está en el salmo, es el Salmo 118, que dice: en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. En mi angustia, de las decisiones, malas decisiones que estaba tomando en mi vida. Y el Señor me respondió. Entonces comencé a caminar con Dios, pero sabes que los tratos del Señor con nosotros son diarios, ¿verdad? Y han pasado muchos años de esa visita que le hice a Puchi en la casa, han pasado muchos años del servicarro, han pasado muchas cosas y muchas experiencias, y probablemente en tu vida también has vivido muchísimas experiencias.
Pero recientemente, y esta es una de las partes que, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes, algunos lo sabrán, pero hace como 3 años, más o menos, miro para allá para preguntarle, corroborar con Rebeca. Como 3 años, Rebeca comenzó a sufrir de una condición que es bien fuerte. Es una condición en uno de los nervios de su cerebro que le provoca un dolor intenso en el lado derecho de su cara, la mandíbula y todo eso. Pero cuando te digo que es intenso, es algo que yo no te lo puedo describir. Pero ella comenzó a sufrir de eso y era a nivel de crisis. Cuando eso le daba con dispararse, eso era algo bien tormentoso. Un dolor indescriptible y una angustia enorme, porque cuando le daba eso no se podía hacer nada. Esperar. Y, tú sabes, es una de esas condiciones, para que tengan una idea, donde se conoce, ¿verdad?, lo del dolor y todo eso, pero los efectos que eso tiene se le conoce como una de las condiciones de, ¿cómo lo puedo decir? En inglés es suicide disease, es como una enfermedad de suicidio, porque la gente sufre tanto del dolor y como no saben cuándo le va a dar el episodio, no quieren experimentar el dolor, y algunas personas contemplan el suicidio. O sea, que no te estoy hablando de que es un dolorcito de una muela o algo, sino que es una cosa heavy. Gracias a Dios el Señor nos cubrió de todas esas cosas y eso nunca estuvo en el panorama, el suicidio me refiero, en nuestras vidas, pero es una crisis. Y entonces el asunto es que no era solamente el dolor de ella, sino era toda la angustia que creaba en nosotros como su familia, ¿verdad? En mí y Caleb. ¿Por qué? Porque a veces yo estaba en mi trabajo y de momento estoy todo el tiempo pensando cuándo es que me va a llamar para decirme que tengo que salir corriendo porque le está pasando lo que le está pasando y tengo que soltar todo lo que estoy haciendo. Y entonces, no solamente eso, sino que luego, después de unos meses, conseguimos un doctor que comenzaron a darle unos medicamentos, pero de esos procesos de Dios, Rebeca comenzó en una dosis y los eventos seguían, no importaba, y le subían la dosis, y los eventos seguían y le subían la dosis, y los eventos seguían y le subían la dosis. Al nivel que ella, yo creo que rompió el récord Guinness de las pastillas y dosis que se ha tenido que tomar de ese medicamento en estos 3 años. Y comenzaron a disminuir los eventos, porque ¿sabes qué? Que el doctor nos dijo, mira, tú sabes que hay como yo creo que, si no me acuerdo, era como un 7% de la gente que no iba a responder al medicamento. ¿Y sabes qué? Pues Rebeca era una de ese 7%. O sea, las probabilidades eran bien mínimas, pero sin embargo a ella le tocó. Nos tocó a todos. Entonces, es ahí donde todas las experiencias con Dios y todos aquellos de ustedes que se han sentido tal vez en momentos de mucha angustia, pasando por procesos dolorosos, procesos de enfermedad o de un sinnúmero de cosas que puede ser que te causan angustia, comenzamos a preguntarnos ¿dónde está Dios? ¿Cierto? O soy yo a mí que es el único que me pasa eso. Uno se pregunta ¿dónde está Dios? Entonces, Rebeca era de ese 7%, pues vamos a meter mano con eso, medicamentos. Pues entonces, está bien, eres del 7%, tómate los medicamentos. Los eventos empezaron a disminuir, pero ¿qué pasó? Que la dosis que se está tomando es tan y tan y tan y tan violenta que los efectos secundarios eran casi tan malos como lo que le tocaba vivir. Y tú dices,
¿Algo más? ¿Cuántos han preguntado, han mirado para arriba y han dicho algo más? Decía, ok. Pues entonces tuvimos que hacer muchos cambios porque una de las cosas más graves era que a ella le daban unos mareos y un sueño increíble. Entonces yo estoy trabajando, ella tenía que coordinar cuándo era que se iba a beber el medicamento para que no tuviese el efecto, porque tenía que buscar a Caleb a la escuela y cuadrar un sinnúmero de eventos cotidianos alrededor de eso. Y de momento eso comienza a cobrar como si fuese un lugar prominente en nuestras vidas y en nuestra mente. Porque ahora todo tiene que ir alrededor de eso. Gracias a Dios, puedes pasar la próxima. A esa dama que ustedes ven ahí, hermosa, ella tuvo que llegar el momento donde tuvieron que someterla a un procedimiento en su cerebro. Y ella pues con mucha alegría lo enfrentó, mírenla ahí, tú sabes, sonriente, con ese aparato que le pusieron unos clavos en su cabeza para poder sostener su cabeza, porque le iban a meter en una máquina donde le iban a poner un rayo de radiación en su cerebro. Y estaban los doctores horas, tuvimos todo el día, pero la inmensa mayoría de las horas eran los doctores tratando de medir al milímetro dónde era que le iban a apuntar. Porque los medicamentos, pues ya estaba la cosa fuera de control. Y ella se tuvo que someter a eso a fines del año pasado. Y tengo que decir que la realidad es que a lo largo de los 3 años, sí nos preguntamos muchas veces dónde estaba Dios, pero ¿sabes qué? Dios nos rodeó de mucha gente aquí, que en nuestra familia, de aquí de la iglesia, que tengo que darle las gracias, ¿verdad? Por todo ese apoyo que nos dieron. Incluso hasta buscando a Caleb a la escuela, 20 cosas. Entonces, Rebeca a final de año se sometió a ese procedimiento y pues para la gloria de Dios ya lleva unos cuantos meses que no le ha dado más nada. Pudo disminuir los medicamentos al nivel de que ya recuperó su rutina, por así decirlo, ¿verdad? Ya no tiene sueño, nada de esas cosas. Y Dios lo hizo, y a lo mejor, ¿verdad? No lo hizo de lo que uno espera, porque uno dice, pues que mi fe es que se va a curar y no va a tomar más nada, y esto y lo otro, y a veces, pues, eso no es lo que Dios determina, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a vivir con la voluntad de Dios y saber que sobre todas las cosas, Él no nos va a fallar. Y pues ahí estamos con eso. Yo le dije, mira, ¿no te molesta que yo comparta todas estas cosas? Y ella me dijo que no, que si era para que Dios se llevara la gloria, pues ahí estamos. Así que, y ahí en ese puntito que ustedes ven ahí era donde tenían que apuntarle a ella para que hiciera efecto el medicamento. Entonces, durante todo ese tiempo, haciéndonos todas esas preguntas y contemplando, ¿verdad?, lo que Dios estaba haciendo, el Señor me llevó al Salmo 121, que muchos de ustedes lo conocen. Parte de ese salmo dice así, dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene? Dice que viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra y no permitirá que tu pie resbale. No se dormirá el que te guarda. El sol no te herirá de día y ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y yo creo fielmente que hoy aquí a alguien Dios le está diciendo, te encontré. Estoy contigo, no me olvido. Pero ¿sabes qué? Para mi sorpresa, dentro de todo esto, el que necesitaba la operación cerebral era yo. ¿Tú sabes cómo, mientras pensaba en todas estas cosas,
hay un área en el cerebro que es la responsable y su papel principal es que, ¿verdad? Trabaja con todo lo que es el procesamiento y el almacenamiento de nuestras emociones y se llama la amígdala y está en un área del cerebro que se llama el lóbulo temporal, que es como hacia el lado, bien cerca de la oreja. Rebeca me dice, y no son las amígdalas de la garganta, por favor. Aunque algunos que le fueron a quitar las amígdalas de la garganta, me parece que le quitaron las del cerebro, ¿verdad? Pero no. Y la amígdala y el lugar donde iban a operar a Rebeca están bien cerca. Prácticamente en la misma región. Tú sabes que muchas veces tú lees en la palabra de amar a Dios con todo su corazón y todo eso, pues tú sabes que en el corazón no es que están las emociones, ¿verdad? Para hablar científicamente, pues o sea, el corazón simplemente es un receptor de señales y él pompea tu sangre. Pero en el tiempo de la Biblia, pues, tú sabes, ¿qué pasa cuando tú te enamoras? ¿Verdad? O te asustas y lo que sea. Entonces, como es la reacción del cuerpo a las emociones, pues la gente de antes pensaba que, pues, que todo estaba ahí. Y de nuevo, Jesús no se iba a poner a corregir a la gente y decirle, mira, no es el corazón, es en la amígdala, tú sabes, porque ¿qué importa? O sea, lo que importa es que la gente entendiera y lo pudiera relacionar. Además de que, ¿verdad? Si tú le vas a decir algo bonito a tu esposa, a tu esposo, pues mi corazón es tuyo. Si tú le dices como que mi amígdala es tuya, eso como que se escucha bien charro, ¿verdad? Eso no, ¿verdad, Lenny? Como que, no sé, no es muy romántico, una carta de San Valentín con una foto de una amígdala ahí, como que eso no era. Pero ahí es donde se procesan nuestras emociones y hace muchas otras cosas. Hay gente que dice que tiene que ver mucho con este sentido de supervivencia, etcétera. Y en especial es donde se gestiona todo lo que tiene que ver con pues, las emociones como el miedo, por ejemplo. Y si algo yo te puedo decir que toda esta experiencia de 3 años me llevó a mí a pensar en mi propia vida. Porque por un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que no puedo entrar ahora porque si no, no terminamos nunca. Pues por diferentes funciones que yo tengo en el trabajo, etcétera, pues estoy rodeado de mucho estrés todo el tiempo, pero bien brutal. El enemigo me ataca mucho en la mente porque yo trabajo, ¿verdad? En un laboratorio y siempre trata de poner en mi mente como que, tú lo que estás es dando malas noticias, pues mi trabajo, yo me dedico prácticamente a diagnosticarle condiciones a la gente. Tú tienes cáncer, tú tienes aquello, lo otro, ese es mi trabajo todo el día. Y me siento a veces que lo que estoy es dando malas noticias todo el tiempo y digo la vida y pienso en ese paciente y veo wow, lo que le espera ahora con esta cosita que yo estoy typeando aquí en la computadora. O sea, que es un trabajo, ¿verdad?, de cuidado de gente, que eso, pues, tú no lo tomas light, tú sabes, es algo que es bien estresante realmente. Y es un trabajo que se regula mucho, entonces tienes como que los ojos puestos encima a tu trabajo todo el tiempo, ¿verdad? Y el margen de error, todo el mundo espera que sea ¿cuánto? 0. Y trabajar en ese escenario, y llevo ya en esto más de 20 años, pues es fuerte, es la realidad. Pero, tú sabes, yo tengo mi personalidad, que yo trato de, tú sabes, echar para adelante, seguir, pero como buen hombre al fin, trato de tragarme muchas cosas, ¿verdad? Y las meto debajo de la alfombra, ¿verdad? Y porque uno tiene que seguir para adelante. Yo no sé si los hombres de aquí hacen eso, pero cuando Rebeca pasó lo que pasó, pues me di cuenta que, porque le tengo que decir que yo llegaba a mi trabajo y o sea, yo vivía con el teléfono prácticamente en la mano porque yo no sé cuándo ella me iba a llamar,
porque pasó muchas veces. El hecho de que yo no sabía qué iba a pasar con Caleb, se va a quedar en el foto, tengo que resolver. O sea, eso estaba sumando. Más de que no les tengo que decir a ustedes que hemos tenido que vivir como pueblo y dos, han sido heavy, ¿verdad? 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 Dicen que ahora mismo no, ya hace rato están explotando todas las condiciones psicológicas y mentales a raíz de todo lo que fue la pandemia y todas esas cosas, ¿verdad? Y ese impacto que todos sufrimos, que eso, ¿verdad? Se suma porque yo no tuve break. O sea, en la pandemia nosotros hacíamos pruebas de COVID, muchos de ustedes me llamaban 80 veces para que yo les hiciera las órdenes a sus familias y yo no paré en la pandemia, no tuve break. Tuve que seguir trabajando. Y de hecho lo hice con mucho amor, no lo estoy diciendo como que me pesó, pero que tuve que trabajar mucho, ¿entiendes? No, para nada, no me pesó, para eso yo estoy aquí. Para eso Dios me puso aquí. Entonces, mucho estrés. Yo no sé si alguien se identifica conmigo, mucho estrés, demasiado. Entonces, pues yo no me estaba dando cuenta del efecto que eso estaba teniendo en mi propio cerebro. Y entonces me di cuenta que mi dependencia en Dios comenzaba a disminuir, porque entonces, ¿cuál es la reacción de uno rápido? Pues querer controlar las cosas y querer bregar uno, y con lo que yo me sé, imagínate tú sabes, ella pasando por eso, yo soy doctor, se supone que yo pueda bregar con eso, pero no puedo, es la verdad. Y eso pues, entonces el Señor me llevaba a pensar en todas estas cosas, y algo bien interesante de esa región en el cerebro, yo le estaba contando a Rebeca ayer, que es que esa región en el cerebro es capaz de percibir en tu entorno, porque acuérdate que ella maneja todo lo de las emociones y el sentido de supervivencia. Entonces, ella puede percibir en tu entorno cosas mucho más rápidas que lo que tus ojos lo pueden percibir. O sea, la transmisión entre tu ser con la amígdala es más rápida que el ojo se comunica con la parte atrás del cerebro. Y entre lo que la información te entra por el ojo y llega allá atrás, ya tu amígdala hace rato que hizo una historia. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? De que estos son los mecanismos que se desatan cuando a nosotros nos da ansiedad, cuando nos dan ataques de pánico, cuando nos dan esos eventos que por la noche tú no puedes dormir. Porque a veces ella se levantaba gritando por la noche, porque le daba. ¿Quién duerme con eso? Aymael. Fuerte. Y pues me di cuenta que por mucho tiempo pues estaba sufriendo de esa ansiedad profunda, bien profunda. Creo que no soy el único, pero muchas cosas me daban miedo porque no sabía. Yo decía, entonces yo empezaba, te digo, la amígdala es demasiado rápida, Fast and the Furious. Yo empezaba a pensar, ¿y si yo me muero? Entonces, ¿qué pasa? Que como es tan rápida, algo que ocurre es que tú empiezas como que a distorsionar la realidad y comienza, porque ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es el pánico? Tú empiezas ya a tener miedo a cosas que ni siquiera han pasado. Eso es una película que está en tu mente y ya tú estás tomando decisiones basadas en esas cosas que tu mente está pensando pero que ni siquiera han pasado. Y entonces yo pensaba cosas así. Digo que es verdad que me voy a morir un día, pero yo decía, ahí sí me muero. Y Rebeca, ¿qué va a hacer? Y Caleb, y aquello y lo otro. No sé si es que cuando uno llega a cierta edad, pues eso es parte de. Y digo eso porque te tengo que decir que esta mañana fue eye-opening para mí. ¿Sabes lo que es eso? Eye-opening. Que yo fui esta mañana y le dije a mi hijo de 13 años, dije, mira, préstame el jacket. Y él me dijo, pues yo me voy a poner tus tenis. O sea que él se está poniendo la misma ropa que yo. Y él me lo dijo chisteando, pero a mí mis ojos se abrieron.
Yo dije, wow, tengo un adolescente en mi casa y usa la misma ropa que yo. Y le tuve que prestar las tenis porque... Entonces, no sé si es la edad, pero no sé si alguien también se identifica conmigo con estas cosas, pero sí, la ansiedad, el pánico, son cosas que están en nosotros. Muchas veces, y tengo que decirlo, es por nosotros mismos, pero a veces también tememos por, ¿verdad? Como me pasaba a mí, por los demás. Yo no era el que tenía el dolor ni nada de estas cosas, pero... Y nos preguntamos si Dios tiene cuidado también de ellos. Cuando llegué esta mañana, pues me puse a pensar en que todas las veces que Dios me ha buscado, y me puse a pensar en la gente que no está hoy aquí. Y yo digo, Señor, en ti confío porque tú también los estás buscando a ellos. Entonces, algo aprendí de toda esta experiencia, y es que nada se desperdicia en las manos de Dios. Dice la Biblia que nosotros sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todas las cosas que nos sucedan sean para nuestro bien, porque Él tiene un propósito. Y a veces no cuadra en nuestra mente lo que nosotros pensamos que es, pero sabes que en medio de todas esas cosas, son de esos sentimientos como difíciles de uno captar, porque en medio de todo eso, a veces yo estaba fuera de la casa y entonces el que me llamaba era Caleb. Papá, a mamá le está dando otro ataque de eso. Y yo lo único que podía decirle es, ora por ella. Porque en lo que yo llego, ¿qué voy a hacer? Nada se desperdicia en sus manos. Y pude ver a Caleb orando por ella, y cuando yo llegaba, Rebeca me decía, Caleb oró y se me quitó. Y decía, wow. Así mismo es. Porque nada se desperdicia en sus manos. Él lo hace todo obrar para nuestro bien. Y Él tiene un propósito. Él no nos va a fallar. Él es fiel. Si yo he conocido algo, es un Dios fiel en medio de todo esto. Entonces, como nada se desperdicia en sus manos, otra cosa que aprendí es que no es tan importante el tamaño de mi fe, pero sí en quién la he puesto. Porque a veces luchamos con eso. Mi fe no fue suficientemente grande para que Rebeca se curara, por ejemplo. Y yo decía, bueno, todo obra para bien. La Biblia dice, y esto es lo que yo capto cuando escucho a Jesús que dice, ¿verdad? Los discípulos dijeron, mira, no pudimos hacer esto, había un demonio, no lo echamos fuera, ¿qué pasó? Esto y lo otro. Y Jesús le dice, mira, es que ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, y ahí es donde entra el elemento de que no es el tamaño, es donde tú pusiste tu fe. Puede ser chiquitita, y de ahí dice que tú puedes ordenarle a una montaña que se mueva y lo hace, te obedece. Nada sería imposible para nosotros, pequeñita. Y yo pensaba durante todo este proceso y decía, Señor, que mi fe esté puesta en ti. Yo no voy a confiar en el doctor, en el médico, voy a hacer lo que me está diciendo. El procedimiento, aquello, la ciencia, lo otro, las moléculas que entran por aquí y todo eso, porque entonces cuando tú sabes mucho de un tema, ¿verdad que es peor, Ale? Porque entonces hay cosas que yo sé que están ocurriendo en el aspecto, ¿verdad?, biológico, por así decirlo, y todo eso, que tienen el potencial de atormentarme más. Por eso no estén buscando cosas en Google, por favor. Los otros días estaba hablando con alguien y les enseñaba un meme de que la gente llega a las oficinas de los médicos y dice, bueno, ahí está mi diploma, yo espero que eso te diga un poco más de lo que te dijo tu search de Google, pero la gente hace eso y qué bueno, tenemos información, está a nuestras manos, pero
Nosotros hicimos lo que el médico nos dijo, pero nuestra confianza estaba puesta plenamente en el Señor. Tuvimos que entrenarnos a eso, porque realmente, a pesar de que llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, sirviendo al Señor y todas esas cosas, realmente cuando tú estás pasando por ese momento, de momento te vienen los pensamientos, ¿verdad? Tu amígdala se quiere activar, pero nosotros decíamos, Señor, nuestra confianza está puesta en ti, yo sé que tú lo vas a hacer. Y puede que me falte fe, pero yo sé dónde está puesta. Y entonces, pues, me identifico mucho con esta historia de Zaqueo. No es por chiquito, Eduardo, por si acaso. Y es que en Zaqueo pasó algo bien interesante. Probablemente ustedes han escuchado esta historia. Dice que Jesús entró en Jericó. Y eso que está ahí es ese árbol donde él se trepó, pero te cuento ahora. Dice, Jesús entró en Jericó y allí vivía Zaqueo, que era un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos. O sea, esto es una persona que no le caía bien a mucha gente. Dice, Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero dice que no podía verlo. Como nos pasa muchas veces a nosotros, que en medio de la tormenta y de las circunstancias se nos hace difícil ver a Dios. Él no podía verlo. A veces por las circunstancias externas y a veces por nuestra propia condición, ¿verdad? Dice, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Y eso me pasa a mí a cada rato. Pero dice que entonces corrió a un lugar, ¿verdad?, por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol de higo. Eso que está ahí es el árbol de higo. Y lo que ven aquí, esos son los higos. Por si acaso nunca los habían visto. ¿Habían visto un higo alguna vez? ¿No? Tal vez tú las conoces así. Esas son las que tú has visto en el supermercado. Tú sabes que yo una vez le pregunté a Joy, que no está hoy aquí, la hija de Walter y Yanitza, Joy, ¿cuál es tu fruta favorita? ¿Sabes lo que ella me contestó? Las donas. Y yo, ok, fantástico. Pues a lo mejor te encantan los higos y tú lo que piensas es en la galletita, pero Zaqueo se trepó en el árbol. Y cuando Jesús pasó por allí, ¿qué hizo? Dice que miró hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo está buscando. La multitud está aquí abajo. Y puede parecer en nuestras vidas que muchas veces Jesús está ocupado atendiendo aquí y tú estás por acá. Y Jesús está por allá y no está haciendo caso. Pero ¿sabes qué? Ninguno de nosotros pasa desapercibido delante de los ojos de Dios. Dice que Jesús pasó por allí, miró hacia arriba con intención. No tenía que mirar para arriba, con intención miró hacia arriba. Le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. ¡Wow! Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, comenzó a criticar, como pasa siempre, ¿verdad que sí? Y a decir, mira, ¿cómo es posible que Jesús se le ocurra entrar en la casa de este hombre que es tan malo? Pero siempre están los haters, ¿verdad? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque la descendencia no era una cuestión de genética, linaje, sangre, ¿verdad? No era una cuestión de herencia, era una cuestión de obediencia, ¿verdad? Abraham, ¿qué hizo Abraham? Cumplió con, ¿verdad?, lo que Dios le había pedido, que era que sacrificara a su hijo. Y después le dijo, mira, no, tranquilo. Y
eso lo hacía un verdadero descendiente de Abraham, la obediencia. Y aquí es la frase que muchos de nosotros hemos escuchado antes. Jesús dijo, yo el Hijo del Hombre he venido ¿para qué? Para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Entonces, bien rápido, quiero compartirte que nosotros tenemos que, ¿verdad? Como hizo Zaqueo, Zaqueo tuvo Jesús lo buscó, tuvo su encuentro y inmediatamente buscó qué cosas en su vida él tenía que eliminar. Era como que, mira, los pobres, yo tengo muchas riquezas, déjame repartir esto. Si es robado, pues voy a devolver 4 veces. No se quedó ahí como que, qué linda la comida con Jesús, sino que hizo algo al respecto. Y cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos esta cuestión de la ansiedad y todos estos pensamientos que nos inundan, nosotros tenemos que eliminar esos pensamientos y esas conductas destructivas en nuestra vida. Tenemos que buscar la manera de que en esa relación con el Señor aprendamos, ¿verdad?, cosas básicas como la oración, la lectura de la palabra, etcétera, el congregarnos, etcétera, que nos ayuda a nosotros buscar la manera. Pero ¿por qué vienen estas cosas? Bueno, porque todos nosotros vivimos en este mundo y en este mundo vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Eso es una garantía. Aflicciones, sufrimientos. Vamos a tener frustraciones y vamos a luchar en nuestra mente. Va a haber una batalla intensa en nuestra mente. Así que si tú estás vivo y estás en esta tierra, te van a venir pensamientos y conductas que pueden ser destructivas. Cosas como que, Willy, la puedes pasar 2 veces si quieres. Porque, ¿sabes qué? Que a veces pensamos que eso ocurre como a la distancia, como cuando tú ves en las películas la bomba atómica, y tú ves que explotó por allá, como 4 millas más allá abajo, o no sé cuánto. Tú ves una explosión por allá. Pero tú sabes que cuando eso ocupa nuestras vidas, eso toca bien de cerca nuestras propias vidas. Conductas como que, pensamientos como que. Ahí yo puse unas cuantas. Y tú puedes, me imagino que pudiéramos enumerar muchas más. Cosas que van a atentar contra ti y contra los que te rodean, sin duda. Porque no te estás haciendo daño nada más que a ti, le estás haciendo daño. Cuando adoptamos estas cosas en nuestra vida, le hacemos daño a los que están a nuestro alrededor. Zaqueo quería eliminar esas cosas de su vida que estaban haciendo daño a los que están a su alrededor, y la palabra nos enseña en Efesios 4, dice así, ¿verdad? Porque ahí era una lista nada más, pero estos son algunos ejemplos. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, ¿verdad que sí? Dice, deshazte de eso. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dice, ahí mismo en Efesios 4, así que dejen, y si se acuerdan, ¿verdad?, los que estuvieron en el retiro el fin de semana pasado, una de las cosas que hablábamos para que se efectuara esa transformación de Dios en nuestras vidas era que nosotros teníamos que dejar que Dios hiciera su obra. Teníamos que dejar que Él lo hiciera. Dice, dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad. No pequen al dejar que el enojo los controle, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Y qué es lo que quiere hacer el diablo? Matar, robar y destruir, ¿verdad? Te va a llevar por esas conductas. Como yo te decía, en el Servicarro yo estaba en una pendiente bien empinada. Tenía que tomar una decisión. Dice, deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Verdad? Te está dando alternativas para que tú sustituyas eso que debes eliminar con algo que te va a hacer bien. Dice, no uses un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, ¿verdad?, para edificar a los demás. Hoy en día, sabes que uno de los mecanismos de defensa más comunes en los seres humanos, volviendo a lo de la amígdala, es la agresividad. Y cuando nos sentimos como que en la frustración
o trancado o lo que sea, o que hay emociones que no sabemos manejar o lo que sea, ¿qué nos da? El término médico es perreta. No, mentira. Pero salimos de atrás para adelante, estamos de mal humor y todas esas cosas. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso porque no podemos actuar con agresividad, mucho menos un lenguaje que sea así grosero, ofensivo, mucho menos con la gente que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Pero eso es algo que lamentablemente pues nos pasa mucho, ¿verdad? Actuamos con aspereza a los que nos rodean. Dice la Biblia, ahí para terminar Efesios 4, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Él, tengo una riqueza, las voy a dar, voy a ser generoso, voy a cambiar mi manera de actuar, esto que no me conviene lo voy a dejar de hacerlo, ¿verdad? Y es parte de esa transformación de Dios, porque Dios quiere que seamos renovados, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, muchos lo han escuchado, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ¿qué era lo que estaba haciendo Dios ahí? Dios estaba reconciliando en Cristo, ¿verdad?, al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esa palabra de reconciliación. Las cosas hechas nuevas, ¿verdad? Pero pensamos que, yo le ponía ahí ese paquete de FedEx o de Amazon, ¿verdad? Pensamos que es algo nuevo de paquete, pero tú sabes que, no sé si a ti te pasa, pero los paquetes de Amazon a mí se me tardan en llegar. Y a veces las cosas no son de la noche a la mañana. Y uno tiene que saber actuar con paciencia, el trato de Dios con nuestras vidas. Yo hubiera querido que fuera de un día o de ninguno, ¿verdad?, lo que le pasó a Rebeca. Pero 3 años ongoing, ¿verdad? Pero hemos visto la mano de Dios y seguimos creyendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y es que cuando Dios quiere escribir esa nueva historia en nosotros, tenemos que hacer así como dice el Salmo 40. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mi dolor y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, y esa es la parte que más me gusta, me estabilizó. A medida en que yo caminaba. No me puedo quedar estancado. No puedo seguir quejándome de la circunstancia. Tengo que seguir caminando y pedirle a Dios que me sostenga, que me ayude, que me afirme. Y Él lo hace conmigo, pero no te crees, no es por nada que especial que yo tenga, lo hace contigo. Lo quiere hacer contigo. Dice, me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán también ellos su confianza en el Señor. Entonces, te voy a pedir que te pongas de pie. Porque creo que hoy mi intención era compartirte esto que es, ¿verdad?, bien personal, pero ¿somos familia o no? Y yo creo fielmente que cuando Dios me dijo, te encontré, además de que me estaba afirmando a mí, Dios le está diciendo a alguien hoy aquí, te encontré, llegaste a mí. No pasas desapercibido delante de mis ojos, estoy contigo. Él es el que te va a infundir aliento en medio de tu proceso.
Porque ¿sabes qué? Dios no se cansa de buscarte. Ni se cansará jamás. Isaías decía, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa, y su inteligencia es infinita. Yo te voy a invitar ahí a que cierres tus ojos por un momento, porque hoy hemos venido con un deseo profundo de adorar a Dios, ¿verdad? De escuchar una palabra de Él, y ¿sabes qué? Nos acercamos a Él y Él se acercó a nosotros. Y hoy quiero hacer un llamado a todos esos que están pasando por un proceso doloroso, tal vez, ya sea de enfermedad o de cualquier otra cosa, que podamos unirnos en oración. A aquellos que tal vez no han conocido a un Dios como el que yo te describí hoy, y has dudado tal vez si Dios existe, porque muchas veces parece un desierto cuando miras a tu alrededor y no ves nada. Pero hoy te digo que Dios está ahí y te está buscando y quiere salvar tu alma, quiere darte consuelo. Hoy ese Dios te promete vida. Dos promesas que Dios me dio para ustedes hoy. Dios te promete vida. Y te voy a pedir que ahí, si quieres, pases al frente. Este es el momento. Este es el momento y le damos gracias, ¿verdad?, a todos los que han estado sintonizando con nosotros a través de las redes sociales y de Facebook. Gracias por conectarse. Estás a la distancia de nosotros, pero no de Dios. Y Dios está visitándote también y diciéndote que Él está contigo. Y si necesitas oración, si necesitas cualquier cosa y estás en las redes viéndonos, llama al 755-0090 y con mucho gusto pues vamos a estar atendiéndote y orando contigo. Dios los bendiga.